Buenas noches, chicos. Esta es nuestra segunda sesión de la asignatura de filosofía. Y antes de adentrarnos al tema, pues me gustaría comentarles que pues he reflexionado respecto a esta sesión y me gustaría cambiar un poco esta modalidad porque comúnmente, y me incluyo, la primera sesión de filosofía, pues muchos profesores lo que realizamos es la interpretación de la etimología de la palabra filosofía, ¿no? Filos y sofia, que vamos a ver en la tercera sesión, pero entre esta primera sesión que platicamos sobre la relación entre la filosofía y la educación, y sobre qué es la filosofía como tal, me gustaría hacer este apartado para aclarar estos conceptos, ¿sí? Estos conceptos que ustedes pueden ver, unos es el Noctinse Autum, que su traducción es una máxima que viene en el oráculo de Delfos, en Grecia, que significa conócete a ti mismo. Y el de abajo es Epimeleo Autum, ¿sí? Y que por su traducción Epimelea quiere decir gobierno, cuidado, pero vamos a dejarlo como tal en inquietud, ¿sí? De sí mismos. Y sobre todo un pensador francés que es Michel Foucault, en la obra de la hermenéutica del sujeto, nos va a aclarar el concepto, por qué hay que imponer como tal esta máxima de la epimelea autum, la inquietud de nosotros mismos. Y pues lo vamos a hacer a través de la primera clase que tuvo Michel Foucault en el Colegio de París el día 6 de enero de 1982. Bien, ¿por qué es más importante inquietarnos que conocernos? Eh, es curioso, ¿no? Realmente no sabemos quiénes somos cuando tratamos de definirnos, ¿no? Ya sea en alguna sesión de formación cívica y ética, ética y valores, etcétera, que son de carácter de las humanidades, o en el ejercicio en Facebook para colocar su información, les pide definirse, ¿no? Describir cuáles son sus características o quiénes son, ¿no? Incluso hasta en el muro de Facebook nos dice qué estás pensando, ¿no? Y nos coloca este espacio para rellenarlo. Y pues comúnmente vamos a ver descripciones que vamos a ver este universo plagado de descripciones que comparten mismas similitudes, ¿no? En un intento donde los sujetos quieren manifestar su autenticidad, sin embargo no están conscientes que ese ímpetu de manifestar su autenticidad pues les provoca caer en esta dinámica en la que está pues como tal encapsulada el pensamiento, ¿no? Y no les permite este logro de la autenticidad, el privilegio de inquietarse a sí mismos, ¿no? Porque ya todo está establecido, ya todo está escrito, ¿no? Ya sabemos, los perfiles ya tienen como tal pues una dinámica, ¿no? Vemos que vamos a engolosinarnos un poco con los enunciados su, superfluos que abundan aquí en las redes, ¿no? Todos en la dinámica de ser únicos y diferentes al resto. Sin embargo, este ímpetu pues nos hace ser iguales, ¿no? Nos colapsa en esta misma monotonía. Pues bien, primero vamos a entender de dónde surge este concepto del epimelea autum, o la inquietud de sí mismo, y por qué dice Foucault que es más trascendente la inquietud que el conocimiento de sí mismo. Y para ello pues nos retoma la figura del gran Sócrates en la antigua Grecia y nos habla sobre el oráculo de Delfos, un sitio a donde cualquier persona ciudadana de Atenas podía consultar ciertas cuestiones, ¿no? que tenían una relación como tal con lo divino. Sin embargo, pues ya sabemos perfectamente que antes de Sócrates, los presocráticos, el primero en que no da
no sigue este sentido común del mito como tal, del responder, que son los dioses los que crean como tal el universo, al hombre, ¿no? Sino que hay una búsqueda del Arye, que vamos a ver en la clase de los presocráticos, y esta búsqueda del Arye pues le lleva a concluir a Tales de Mileto que todo tiene origen del agua, ¿no? Ya vendrán otros presocráticos a decirnos otros postulados que más que la respuesta, lo importante es la duda que se pone en el pensamiento ya establecido en una civilización como lo es Grecia. Entonces, en el oráculo de Delfos pues existen tres máximas importantes que tienen una interpretación propia para el Noctin Seauton, que es el conócete a ti mismo. La primera interpretación que se logra es por Roger en 1901 y esta interpretación está escrita en su obra Philogus. Y bien, hay tres máximas importantes en el oráculo de Delfos. La primera es el Medel Agar, el segundo es el Eugi y el tercero es este que es el Noxin Seauton, el conócete a ti mismo, ¿no? El Medem Agar, por su traducción griego, significa nada de exceso, ¿no? Nosotros podríamos creer que pues no exceder como tal, por ejemplo, la bebida, el alcohol, el tabaco, pero no, incluso hasta se culpa, ¿no? Se culpa, Plutarco culpa que esta afirmación, esta máxima, pues haya provocado que muchas personas no se casaran y fuesen desconfiadas, ¿no? Pero realmente el nada en exceso no tiene que ver con un código ético en cómo se desenvuelve el sujeto dentro de su sociedad, ¿no? Sino que tiene que ver nada de exceso con no hagas demasiadas preguntas, solo las necesarias, porque a eso se iba al oráculo de Delfos a consultar. Entonces, el Mederagar significa nada en exceso, pero con esta interpretación de decir nada, no exceder las preguntas, ¿no? Pregunta lo que es necesario. La segunda máxima es el ye, que quiere decir como tal cauciones, ¿no? Por su traducción es cauciones, y esta máxima viene inscrita de la siguiente forma: no, este, no hagas votos ni te comprometas, no hagas obligaciones que no honrarás, ¿no? Lo mismo que en la primera máxima del Medelagar responde Plutarco, ¿no? Si no se va, no es, esto provoca que muchas personas dentro de la civilización griega se tuviesen desconfianza de la otra, ¿no? Entonces, como tal, pues va anulando este valor de la confianza hacia el prójimo. Y por último, pues tenemos el Noctin Seauton, que significa el conócete a ti mismo. Y aquí me gustaría retomar un pie de página que nos describe como tal a través de Genofontes un episodio de la vida de Sócrates. Nos dice aquí como comienzo cita: entonces habló Sócrates. Dime, Etiremo, preguntó, ¿fuiste alguna vez a Delfos? Sí, por Zeus, respondió Etiremo. No una, sino 2 veces. Sócrates pregunta: ¿advertiste entonces en alguna parte de tu atención, en alguna parte del templo, la inscripción Noctin Seautum, conócete a ti mismo? Sí, responde Tiremo. Vuelve a preguntar Sócrates: ¿la miraste distraídamente o pusiste en ella tu atención y trataste de examinar quién eres? Esto nos describe Genofontes como tal, de un episodio de la vida de Sócrates. Y Sócrates tenía una virtud, ¿no? Sócrates se veía a sí mismo como un tábano. Un tábano, pues es un insecto, un insecto volador, una especie de mosco que va picando a los animales grandes, a las vacas, al ganado. Y su picadura irrita, molesta, así, constantemente hace que los animales se inquieten, se estén moviendo. Pues Sócrates se ve a sí mismo como un tábano, ¿no? Como este insecto que agita. Y eso es lo que buscamos a través de la filosofía.
aturdir como tal las mentes, incluso hasta irritarlas, ¿no? Sacudir estas ideas que ya están dadas, que están establecidas en la sociedad y que es complicado como tal eh, de construir, ¿no? Volverlas a ensamblar. ¿Por qué? Porque son ideas que se dan por un supuesto. Y ese es como tal un trabajo de la filosofía. El cuestionar estas ideas que están ya dadas por supuesto, ¿no? Vamos a cerrar como tal aquí esta parte del epimelea e auton, de la inquietud de sí mismo, pues para platicar como tal ya en un plano más dialógico la importancia de la filosofía y cómo es este trabajo de la inquietud de sí mismos. Pues bien, hoy por la tarde caminaba y veía el constante movimiento, la constante bulla de la sociedad, ¿no? Eh, Me es curioso como tal que las personas parezcan que deambulen, ¿no? En su mayoría. Pensaba, por ejemplo, en el obrero que sale de trabajar y como tal sale cansado, ¿no? El trabajo es físico, es desgastante y su único interés después de salir del trabajo es alimentarse y descansar para volver para despertarse temprano y volver a esta dinámica del trabajo y repetirlo, ¿no? Así hasta un fin de semana, un descanso y hasta que llega a ser viejo, ¿no? Llega a ser viejo y la fábrica, la empresa ya no necesita personas que no puedan rendir físicamente como este hombre lo hacía a sus 30, 40 años y que ahora que tiene 60 está cansado, está agotado, ¿no? Entonces es despedido y esta persona pues ya es una marginada, ¿no? Actualmente esto ocurre principalmente con las personas de la tercera edad, ¿no? Se vuelven como tal, hay un abandono social por parte de la familia, porque más que vistos como personas sabias, llenas, repletas de experiencias, que incluso pueden orientarnos, son vistos como una pesadez, ¿no? Como si fuesen una carga innecesaria, que no requerimos en nuestros momentos del apogeo de nuestra juventud. Y pensaba en ello, ¿no? Pensaba en cómo esta persona, cómo este obrero no puede pensar más allá de lo inmediato, no puede pensar siquiera en el porvenir, ¿no? Es complicadísimo, es complicado hacer conciencias en una persona que ya no puede desafanarse de, de la rutina que lleva en la cotidianidad. Y esto es grave. Sin embargo, hoy que estamos platicando sobre este tema de inquietarnos, ¿por qué no preguntarnos quiénes somos? ¿No? ¿Quién es este ser que habita dentro de este cuerpo? Porque es complicado como tal tener una identidad. ¿No? La identidad por sí misma está también malentendida en esta sociedad, ¿no? Incluso hasta hay test de personalidad, ¿no? Que nos definen o pseudo test que también establecen ciertos índices de personalidad, incluso hasta el invento de las enfermedades, ¿no? Decir, por ejemplo, que yo estoy loco, ¿no? Muy dado también en el argot femenino de decir estoy loca, ¿no? Estoy maniática. Pues es una patología psicológica, ¿no? De, propia de malos hábitos e incluso puede ser congénita. Sin embargo, está desvirtuada esta idea de la locura, ¿no? Entonces, tratamos como siempre de sujetos
corresponder o forjar una identidad, construir una identidad a partir de los estereotipos que permean en nuestra sociedad. Y si entonces perseguimos esos estereotipos, pues seguimos como tal enajenándonos de la autenticidad. Platicábamos en la clase, en la sesión del día, perdón, de la mañana, sobre qué tan complicado es tratar de depender lo menos posible de este consumo de lo inmediato, ¿no? Es muy sencillo aproximarse a esto y ya desde muy niño, ¿no? Vemos que ahora para volver quietos, tener en estado de quietud y de pasividad a los menores, les damos el celular, ¿no? Ten el celular y juega y cállate, ¿no? Entonces, en lugar de tener niños creativos, niños desbordando energía, niños con demasiada vitalidad, ahora vemos niños silenciados, ¿no? Vemos niños que están consumiendo videojuegos, que se están ensimismando, que no son capaces de la reflexión. Y esto es un problema muy grave porque quiere decir que eh, estos aparatos ideológicos se están adelantando como tal, ¿no? Están estudiando bien cómo el comportamiento y las distintas direcciones que puede tomar la humanidad para poderlas acaparar y diseñar quizás a lo mejor una, una estrategia para contener a las personas, para que las personas no puedan descubrirse, para que los sujetos no puedan descubrirse a sí mismos, ni siquiera se inquieten, ¿no? Entonces, estaba pensando en estos ejemplos. Otra situación que también me llama a la mención es qué tan difícil es confrontarnos con lo que hay dentro de nosotros. El psicoanalista Sigmund Freud pues es un filósofo de la sospecha, porque hay, hay episodios de nuestras vidas que nos complementan, que nos hacen quienes somos en este presente. Y es complicado tratar de enfrentar, dado que nuestra situación económica, política, cultural, familiar, donde nacemos, no, nos constituye, nos forma. ¿No? Somos, somos eyectados a una historicidad, a una geografía, a una cultura, a, y es complicado, ¿no? Poder inquietarnos. Dice acertadamente Neil Degrasse Tyson que, por ejemplo, Sir Isaac Newton, ¿no? Si hubiese nacido en el país más pobre de África, pues jamás hubiese desarrollado el pensamiento que pudo lograr. Y es muy cierto, ¿no? También estas condiciones que establecen las sociedades en turno, pues nos permiten como tal el desarrollo del pensamiento o la preocupación inmediata del poder comer bien, del poder vestir bien, o de inclinar mi éxito o mi riqueza hacia lo mundano, ¿no? Hacia el reconocimiento, hacia el mal llamado poder, hacia la fama, hacia los vicios, hacia los excesos, etcétera. Entonces, ¿qué tan difícil es lograr inquietarnos? ¿Qué tan difícil es confrontar todo esto, ¿no? Ponernos de cara y decirnos a nosotros mismos, creo que no estás bien constituido. Creo que siempre ha sido un, un, un intento de cierto estereotipo. Y confrontar ese tipo de verdades es duro, ¿no? Entonces, ¿cómo realizarlo, ¿no? Tengo una actividad que pensé en esta mañana y que quiero proponérselas. Obviamente, pues esto de decir proponer, pues implícitamente significa un imperativo, ¿no? Es su tarea y es una tarea que vamos a trabajar en la próxima sesión. Bien, vamos a escribir una carta.
el día de hoy hice este ejercicio y, me agradó, ¿sí? Eh, me gustó confrontar como tal algunas cuestiones que aún no terminan de convencerme, ¿no? Pero, pero concluí perfectamente dentro de esta carta que mis decisiones como tal sí están orientadas al proyecto que he constituido de vida en unos 10 15 años. Y me dio mucho, me dio alegría saberlo. Sin embargo, hubo otras circunstancias que me hicieron decir, creo que debes corregir algo, que creo que debes ya no tomar estas decisiones, ¿no? Debes corregir como tal estas decisiones y orientarlas hacia la mejora de ti mismo. Y esto mismo vamos a hacer en el ejercicio. Vamos a redactar una carta dirigida a nosotros mismos, ¿no? Una carta a quien habita, así la vamos a titular, una carta a quien habita este cuerpo. Y nos vamos a preguntar en esta carta sobre principalmente qué proyecto quiero consolidar en un futuro y por qué quiero consolidar ese proyecto, ¿no? Yo puedo escribir en esta carta, yo quiero eh, hacer una mansión, tener cientos de carros, cientos de mujeres, vestir pura marca de diseñador, ponerme dientes de oro, consumir muchas sustancias, etcétera. Pero me tienes que dar una razón que argumente que este proyecto como tal no satisface una cuestión individual, sino que este proyecto favorece como tal a nuestra comunidad, a un sentido de la colectividad. Y, y si no lo tiene, entonces pensar, ¿por qué estoy orientando mis decisiones hacia lo individual? Parece ser que estamos siguiendo un estereotipo, ¿sí? Y ahí tienes que hacer una reflexión. Me vas a redactar, te vas a redactar a ti mismo, ¿no? En esta carta, qué proyecto quieres en un futuro, y te vas a hacer la pregunta si las decisiones que estás tomando en este momento y las acciones que has llevado a cabo, ¿no? Sobre estudiar, sobre trabajar, sobre tener un noviazgo, sobre tus hábitos de estudio, construir hábitos de estudio, en verdad van a orientar a ese proyecto que quiero lograr, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo porque ya llevamos unos 23 minutos. Yo coloco en mi proyecto, sí, yo quiero ser eh, un, gran, un gran filántropo, quiero ayudar a la gente de escasos recursos, más necesitada, y llevar alegría a estas comunidades a donde tienen poco. Ok, te vas a preguntar después, ¿por qué quiero hacerlo? ¿No? Es que la verdad me gustaría que me describes a ti mismo, ¿no? Es que me gustaría que me aplaudan, que me reconozcan, cumplir las expectativas de mi familia, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora la otra pregunta es, ¿y tus acciones actuales y tus decisiones están orientando a convertirte en esto? En ser este filántropo. Y yo digo, no, pues es que a lo mejor me levanto tarde, no me gusta la escuela, no me gusta estudiar, rechazo a la gente por su forma de vestir, de hablar, y entonces ahí es a donde vas a tener la reflexión. Tus acciones te están orientando al proyecto que quieres consolidar, y este proyecto responde a las necesidades de la colectividad. Bien, esta es la inquietud de sí mismo. Te estoy inquietando, te estoy invitando a una inquietud. Yo sé que a lo mejor te puedes irritar y es válido romper la hoja, tirarla al bote y decir, va de nuevo, voy a reescribir, porque no estás escribiendo una hoja, estás reescribiéndote a ti mismo. Esto es la inquietud de sí mismo. Tengan bonito día y nos vemos en la sesión 3. Hasta luego, chicos.